te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra vitamina T del día de hoy. Hoy día titulado Entender las Escrituras. Para eso te voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo número 9, versículo 44 al 45. Dice lo siguiente: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Antes de seguir adelante con nuestra meditación, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te has sentado a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios, y una vez que te levantas, pasan los minutos, pasa el tiempo, quieres volver a recordar lo que leíste y nos cuesta recordarlo? ¿Sabes? Nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender que existe un entendimiento espiritual, que es lo que habla en este pasaje, como también en muchos pasajes del Nuevo Testamento. También en el Antiguo habla sobre cuando Dios hablaba a su pueblo, hablaba incluso a los profetas, que se necesita tener un entendimiento espiritual. Hay mucha gente, sobre todo estamos hablando de cristianos, que no tienen ese entendimiento. Quieren conocer al Señor, incluso se congregan, buscan al Señor, pero no logran entender. En el libro de Jeremías lo dice claramente. Dice que el anhelo del Señor para nosotros es que lo conozcamos y lo entendamos. Una cosa es que tú puedas comunicarte con una persona, pero otra cosa es entender lo que se está hablando, entender lo que se está comunicando. Por eso no es lo mismo comunicar y entender. Pero existe una realidad que para muchos cristianos es hasta el día de hoy. ¿Sabes cuál es? Es que la palabra de Dios está encubierta. Así como lo dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo número 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La palabra encubierto, evidentemente, no hay mucho que explicar. Es algo que está oculto ahí. Por eso existe tanto desconocimiento de la palabra de Dios, incluso dentro del mismo pueblo cristiano. Por eso hay desinterés, distracciones, apatía de leer y estudiar la palabra de Dios. Es una cuestión espiritual, evidentemente, y sobre todo que es un plan del mismo diablo para los cristianos. Cegar el entendimiento. Dice cauterizar el entendimiento para que no se pueda comprender la Escritura. Tú podrás leer la Biblia, pero a lo mejor no entenderla revelacionalmente. En Lucas capítulo número 24, versículo 45, dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Extraordinario. Yo te voy a invitar a que leas todo ese pasaje del camino a Emaús. Te lo vuelvo a decir, dice Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La necesidad de todo cristiano, tu necesidad, mi necesidad, es que podamos oír y entender la voz de Dios. Porque te repito nuevamente, no es lo mismo oírla y entenderla. Esto es fundamental para que haya ese diálogo entre nosotros y el Señor en su secreto. Nosotros le hablamos a través de la oración y Él nos habla a través de la palabra. Y es ahí donde nosotros debemos comprenderla, entenderla. Es necesario que el Señor abra nuestro entendimiento para así comprender la palabra de Dios. Porque si no, definitivamente vamos a quedarnos en el intento. Y esto es fundamental. Entendamos que para que se abra ese entendimiento debemos primeramente reconocer que solo Él lo puede hacer en nosotros. Esto es sobrenatural. Es sobrenatural. Definitivamente yo he visto a través de mis años de pastor mucha gente que lleva años en la vida cristiana
Y sabes, no han entendido lo que el Señor les viene diciendo de años atrás y se siguen comportando en una vida carnal espiritual, o sea, como niños en Cristo, porque aún no han entendido, no han comprendido, porque la palabra está velada para sus vidas. En el Salmo 119, versículo 27 dice: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. En el mismo Salmo, ese Salmo larguito que está allá en el Salmo 119, dice en el 73, versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Después en el versículo 130, la exposición de tus palabras hace entender a los simples. ¿Sabes? Tomo esos 3 versículos y sacamos una conclusión. Que el salmista, en este caso David, le está pidiendo a Dios: hazme entender. ¿Sabes cuál debe ser nuestra posición entonces con respecto a esto que estamos viendo? Que tú debes pedirle al Espíritu Santo en la intimidad, en su secreto: hazme entender tu palabra. No demos por hecho que la comprendemos, no. Ahí, quebrantados, humillados, hazme entender. Aún no comprendo, Señor, aún no entiendo bien. Hazme entender. Cuando estemos quebrantados en esa intimidad, diciéndole y clamándole lo que le decía David: hazme entender tu camino, definitivamente ese velo se correrá. Como esos discípulos tenían, que la palabra estaba velada, estaba tapada, pero posteriormente dice que el velo se corre. ¿Y eso sabes quién lo hace? El Espíritu Santo. Yo te voy a invitar a que hagamos una oración en este momento. Padre, muchas gracias por hacernos entender una vez más y recordarnos la importancia que tiene estar en tu secreto, Señor. Y ahí quebrantar nuestro corazón y clamarte, suplicarte, implorarte. Hazme entender tu palabra, hazme entender tu voz, Señor. No solamente que me quiero quedar en el conocimiento, sino que en el entendimiento. Quiero entenderte, quiero saber más de ti, Señor, pero eso tú lo haces en nosotros, no nosotros lo hacemos por nosotros mismos. Por eso te pido que tú corras el velo, Señor, y que tu palabra no esté velada para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Dios te bendiga. Y nos vemos en nuestra próxima Vitamina T. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com